¿Partimos? Sí. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la segunda mesa de este encuentro Arte, Ciencia y Territorio, la disyuntiva. Esta segunda mesa tratará más específicamente de la minería, los glaciares y la sequía, el problema del derretimiento acelerado de los glaciares, el problema del carbono negro y las relaciones entre comunidades, territorios y concesiones mineras, particularmente en relación al estrés que está imponiendo sobre el agua. Tenemos a 4 invitados, participantes a esta mesa. Los voy a presentar, yo creo que presentaré a cada uno antes de que presente para que tengan su perfil y su dominio de acción quizás más fresco en la mente. Solamente un recordatorio en términos del formato de estas conversaciones. Al igual que la primera mesa, la idea es poder recoger, escuchar experiencias desde distintas disciplinas, pero también fomentar la conversación entre ustedes, con la audiencia también. Por lo tanto, cada participante tendrá 10 minutos de presentación. Y después de este tiempo de presentación estaremos abriendo la conversación a un diálogo con la audiencia. Tengo esta pequeña flor que significa, si les llega, que les quedan 1 minuto. Bien, vamos a partir con Jorge Morales Trincado, que está a mi derecha. Jorge Morales Trincado es director del Observatorio de Conflictos Socioambientales Aconcagua, miembro de la Coordinadora Defensa Aconcagua y colaborador de las cuencas del Elqui, Mapocho y Maipo. Jorge ha desarrollado un trabajo que consiste en estudiar e investigar la cuenca de la Aconcagua desde las acciones que comunidades, empresas y estados desarrollan en ellas, y de qué manera esto afecta de manera significativa la comprensión de habitar una cuenca. Ha desarrollado mapeos colaborativos de conflictos socioambientales, participado en diversos procesos de participación ciudadana en materia socioambiental, realizado diversos tipos de talleres de empoderamiento ciudadano a las comunidades y organizaciones, y también es autor de diversas denuncias ante los organismos fiscalizadores en materia medioambiental. Se encuentra actualmente desarrollando el proyecto Somos Biodiversidad de Cordillera a Mar, el cual releva la importancia de la cuenca de Aconcagua por toda la región de Valparaíso. Jorge, te escucho. Mi nombre es Jorge Morales, como ya me presentaba, trabajo en el Observatorio de Conflictos Socioambientales, habito la cuenca de la Aconcagua. Me reconozco como estudiante del agua, me identifico con eso, y el trabajo articulado con las comunidades. En la cuenca de la Aconcagua, en la cual cohabitamos con diversas actividades, la agroindustria, la energética, la minería, están generando profundas desigualdades en los territorios. Veía con mucha detención las presentaciones anteriores y la situación no es muy distinta a lo que vimos y escuchamos anteriormente. Lo más triste es que estas actividades se presentan como progreso, en circunstancia que la producción minera no es para nosotros. Probablemente Juan Pablo después nos puede ilustrar un poquito más respecto a ello. La agroindustria no genera alimento para los territorios, va en formato de palta en un contenedor hacia el extranjero, es agua exportada en formato palta. Tenemos también la industria energética que se está presentando como energía verde, también hablaban delante, en el caso de las energías renovables no convencionales, con unas severas afectaciones, en particular a laderas, a cerros. Se está cambiando mucho suelo agrícola por estos parques fotovoltaicos que de parque no tienen nada, son complejos industriales de generación eléctrica, eso es, y le cambian el nombre, ¿no? En general, la utilización de los bienes comunes están siendo utilizadas por esta industria para generar rentabilidad, para proyectar crecimiento exponencial en base a bienes comunes finitos. Eso también se repite en la zona norte, yo creo que en todo el país. Esto acompañado con la institucionalidad que de verdad propicia dichas condiciones, con la normativa vigente, las leyes que permiten aquello, la falta de transparencia
por la autoridad es una situación que la estamos viendo a diario, que nos está golpeando muy duro. Se nos niega la información, se nos deniega la información de manera sistemática en asuntos que son relevantes para los habitantes de la cuenca. Una serie de tratados y entradas en vigencia de leyes como la 21600, que crea el Servicio de Biodiversidad Áreas Protegidas, que solo considera y que detrás hemos descubierto que hay grupos empresariales con algunos titulares o empresas como Colbún, como Anglo American, aparece nuevamente el grupo Luxis con su minera Pelambre, Antucoya en el norte, está también en el sur Arauco, CMPC. A nosotros no se nos olvide que esta empresa mataron, una de ellas mató una cantidad de cisnes brutales hace algunos años atrás. Eso está presente. AES Chile, una de las empresas más responsables de la zona de sacrificio Quintero Puchuncaví. Es parte de esta alianza que se plantea como una alianza virtuosa, que está detrás del Estado articulando la implementación de entrada en vigencia y de la construcción de reglamentos que operativizan estos cuerpos legales. Esa situación está ocurriendo y la tienen absolutamente invisibilizada. Nosotros nos hemos dedicado a investigar y hemos descubierto esta situación, hemos emplazado al Estado y se ha ido de... nos mandan, como decimos nosotros, a comprar huevos al negocio al lado, ¿no? No nos entregan la información así de simple. Eso es parte de nuestro diario vivir y tiene repercusiones en el día a día. A pesar de ello, nosotros, bueno, este ejercicio que estaba haciendo, que hoy iba acompañado al video, tiene que ver con profundizar el dolor. Si uno revisa los principales procesos de transformación y de cambio, tienen que ver y van asociados con el dolor. Si no hacemos eso, no vamos a generar cambio. Nosotros, como habitantes de la cuenca, hemos emplazado también a la autoridad y nos relacionamos con la autoridad en materia hídrica. Es una brutalidad lo que está ocurriendo en la cuenca de la Concagua. Y nosotros lo que hemos hecho es bajar estos conflictos hacia las zonas de decisión política. O sea, ya no vamos a ser más los hippies locos que estamos arriba en la cuenca de la Concagua reclamando porque no hay agua. Fuimos al Congreso y le dijimos, ustedes no van a tener agua. Hicimos los ejercicios y revisamos los números, elegimos el río Juncal, puntualmente, representa en ciertas condiciones del año y en ciertos lugares, en la primera sección del río Concagua, el 50% del río Concagua. El río Concagua nutre a 1.600.000 personas, aparte de 300.000 personas asociadas a los sistemas sanitarios rurales. Y le metimos números a este análisis. Entonces empezamos, después pasamos por este proceso lastimoso, doloroso, de darnos cuenta que las normativas no nos acompañan, la implementación de las mismas realizada por el Estado está lejos también de acompañarnos. Los acuerdos internacionales firmados como Escazú no están presentes, no se están respetando, no se están yendo con el dinamismo que debiera ser para poder atender estos dolores en parte de los territorios, pero curiosamente la entrada en vigencia de reglamentos y leyes que sí propician profundizar estas inequidades, sí las ponen en marcha de manera muy rápida, muy corta. Entonces, ahí al rato de hacer este proceso pérdida, dijimos, nos llama Catherine, que aprovecho de saludarla, junto con Tomás, y nos cuenta esta amenaza en el Juncal, en el Parque Andino Juncal, en el Valle Juncal. Nos articulamos como organización, ya estaba la Coordinadora de Defensa Concagua, que es una organización que articula a organizaciones hermanas. En algún minuto llegamos a ser cerca de 70 organizaciones alojadas dentro de la Coordinadora de Defensa Concagua, y nos pusimos en marcha rápidamente, nos rearticulamos y dijimos aquí hay que salir en defensa del Valle Juncal, del Parque Andino Juncal. En ese proceso, sin darnos cuenta muchas veces, lo comentaban antes con Catherine, fuimos generando un círculo virtuoso. Se fueron dando una serie de condiciones que en ese minuto, como estábamos bajo la presión de que la minera quería entrar, no nos dimos cuenta que se estaban alineando una serie de elementos y rápidamente dimos paso de pasar a la protesta porque nos tomamos en algún minuto los accesos juncales impidiendo que ellos ingresaran la minera Nutrex a monumentar en el parque y empezamos a levantar propuestas. Pasamos, como dice la Paula, que está aquí presente, que la saludo, de la protesta a la propuesta. Y ahí entramos mucho más, profundizamos más en este círculo virtuoso de darnos cuenta que estábamos en presencia de un método, de cómo poder hacer abordajes de manera más eficiente y más efectiva de los conflictos que están presentes en la cuenca, que siguen presentes y van a estar mucho tiempo más. En ese contexto, y voy a pedir por favor si pueden proyectar el video del Juncal,
fuimos haciendo lo que denominamos el tejido, que ya lo teníamos como organización hace bastante tiempo, el tejido socioambiental, ¿no? El tejido comunitario, y rápidamente nos dimos cuenta que ya estaba el tejido y que estábamos haciendo articulación, y al rato empezamos a ejercitar la musculatura, con ocasión del ejercicio que nos obligaron a hacer en el Parque Andino Juncal. Dale, no. Parque Andino Juncal, sitio Ramsar y proyecto de conservación de montañas, glaciares, humedales y ríos del Valle Juncal, ubicados en el Valle de Aconcagua, provincia de Los Andes. La visión del Parque Andino Juncal está basada en 3 ejes. 1. La recuperación, protección y conservación del ecosistema. 2. El desarrollo del parque a través del turismo sustentable. 3. La educación ambiental y la investigación científica. En el parque encontraremos flora y fauna altoandina, adaptada a rigores de clima frío, nieve, viento, sequía y alta radiación. Flora: 114 especies, 93 son de Chile, 105 nativas y 9 endémicas. Hay 11 especies amenazadas. Presencia de plantas medicinales, especies de alto valor ornamental y valor comestible. Fauna: 10 especies de mamíferos, 69 de aves, 5 de reptiles y 1 de anfibio. 98% originarias de Chile. 52 nativas, 5 endémicas y una especie introducida, liebre. Mamíferos como pumas, guanacos y gatos andinos, además de vizcacha y 5 aves migratorias, usan el Parque Andino Juncal para su reproducción, refugio y alimentación. Hay 14 especies de fauna amenazadas y 11 especies protegidas por la Convención CITES, y de estas, 3 especies protegidas por la Convención de Especies Migratorias CMS. Su aporte hídrico es la única cuenca significativa del río Aconcagua sin un proyecto industrial. Aproximadamente 2.200 hectáreas de glaciares dentro del Valle Juncal, equivalente al 20% en total del Valle de Aconcagua. 1.400 hectáreas de glaciares dentro del Parque Andino Juncal, equivalentes al 15% en total del Valle de Aconcagua. Existen registros que en febrero del año 2024, el agua que salió del Valle Juncal representó el 50% del agua en la primera sección del río Aconcagua. Durante febrero de 2024, recibimos la noticia que la minera Nutrex S.p.A. se aprontaba a ampliar sus operaciones dentro del Valle Juncal al querer monumentar pertenencias mineras dentro del Parque Andino Juncal. Y nos pusimos en acción. Primero fue visibilizar el conflicto, bajarlo a la ciudad, a los centros políticos de la región y nacional. Y el gran movilizador fue la espiritualidad, el arte, la cultura, ligados de manera indisoluble del medio ambiente y de las comunidades. Y ceremoniamos, cantamos, bailamos, pintamos para intencionar el resguardo de este valle sagrado, poco visible pero que nos nutre como madre. Y luego dimos vida a una instancia de articulación con la institucionalidad que se denominó Comisión Alto Aconcagua, instancia que releva la protección de las cabeceras de la cuenca del río de la Aconcagua para resguardar estos valiosos ecosistemas que nutren a toda la cuenca. De pronto podríamos poner de inmediato el segundo video para poner el contexto, la coyuntura también y el impacto hídrico que tenía la intervención de esta minera en el Valle Juncal. Embotellarán el agua, embotellarán tus sueños, embotellarán tus ganas,
Embotellarán un día la salida como lo hicieron con las entradas. Embotellarán las cruces, las hartas ganas. Embotellarán la simétrica posesión de una mañana. Embotellarán los ríos, los unicornios, las esperanzas. Embotellarán las ruinas para decirnos que ya no hay nada. Un recurso natural, un precursor alimentario. Una estampa, dos buitres, maleantes adinerados. Políticos que hacen negocios, negocios embotellados. De por medio el niño a cuentagotas, con su asma cuesta enjambre. De por medio un pueblo chico, embotellados de infiernos grandes. El aire, el agua, Dios, la vida, el encanto, la partícula santa de saber que somos vida. Por eso luchamos. Ellos no quieren lucha, prefieren embotellarnos. Un recurso natural, un precursor alimentario, una estampa, dos buitres, maleantes adinerados, políticos que hacen negocios, negocios embotellados. De por medio el niño a cuentagotas, con su asma cuesta enjambre. De por medio un pueblo chico, embotellados de infiernos grandes. Bueno, para ir redondeando, a pesar de este escenario súper negativo que nos lastima mucho, tenemos un mensaje de esperanza. Nosotros como organización nos estamos estructurando y creando nuestra propia institucionalidad y nos vamos a poner al lado de la institucionalidad vigente y vamos a espejear con ello y vamos a poder relevar las necesidades de los territorios. Es un camino que estamos decididos a explorar. Ya estamos, no solamente que estamos organizados por Cuenca de la Concagua, sino que el Elqui, la cuenca del Mapocho, del río Mapocho, del Maipo, vamos a ir por la región de O'Higgins y vamos a ir por la cuenca del Loa. Estamos en ese proceso y entendemos que en este proceso de aprendizaje, valga la redundancia, con el Juncal, tiene que haber una ganada. Nosotros seguimos creyendo que podemos, de alguna forma, nivelar en parte, no vamos a resolver todos los problemas, pero en parte. Respecto a la disyuntiva, el Juncal es una mina o es biodiversidad o reserva de agua. Nosotros como organización tenemos la respuesta, la institucionalidad está evadiendo dicha pregunta, pero nosotros con esta nueva institucionalidad le vamos a decir que esto es una reserva de agua y es un mundo de biodiversidad que hay que proteger. Lo último, Chile no es un país minero, eso nos enseñaron en la escuela, a mí me gusta decir la escuela, no colegio. Eso es lo que nos dijeron junto con el himno nacional. Chile es un país de montañas y de glaciares, que con esas montañas y glaciares algunos quieren hacer minería y generar extractivismo, es una decisión. No tenemos que aceptar que nos impongan algo que no lo es. No va relacionado con el sentido común, no va relacionado con las organizaciones. Agradecer a Catherine Kendrick en perseverar en este ejercicio de seguir conservando el Parque Andino Juncal para las y los habitantes de la cuenca y del país en general. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Nuestra segunda participante, organizadora también de este encuentro, coorganizadora, es Carolina Castro Jorquera. Carolina es curadora, investigadora, doctora en Historia del Arte, colabora con iniciativas de conservación como el Centro Internacional Cabo de Hornos, CIC, y el Parque La Giganta. Carolina, mediante sus escritos y su larga trayectoria como curadora, ha levantado varias preguntas en relación a la creación artística, su relación con el territorio, los ecosistemas, dentro de la cual podemos destacar la exposición reciente The Mountain Algorithm, que se dio en el Museo Kaohsiung, Museum of Fine Arts en Taiwán, en 2024. Tiene un magíster en arte contemporáneo y cultura visual del mundo nacional, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y un doctorado en Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es profesora del Magíster en Investigación y Creación de la Imagen de la Universidad Finisterre. Gracias, Sofía. Gracias a Jorge también y a mis compañeros de mesa. Me siento como doblemente en representación aquí, como del equipo con el que organizamos esto, pero también con Jorge hemos compartido durante este último año bastante. Yo me uní en su momento a la Coordinadora de Defensa Concagua porque en los últimos
años de mi práctica curatorial, esta se ha ido transformando en una exploración de cómo el arte, al dialogar, llamemos con la ecología, por traer una disciplina, pero con los temas de los conflictos medioambientales, puede generar radicalmente conciencia y esperanza. Considero que este cambio es una respuesta espiritual a la crisis socioambiental que enfrentamos. Yo creo que hay una parte importante de lo que es necesario hacer que tiene que ver con involucrar el corazón, el alma, el espíritu en estos procesos, ¿no? Que no queden solamente en el hablar, sino en el cómo nos involucramos. Porque creo que implica reconocer este como patrón que conecta a los seres y las cosas en una temporalidad que es mucho más o mucho mayor que la nuestra, ¿no? Mucho mayor que la que nosotros como seres humanos habitamos. Yo nací en el Valle de la Aconcagua. Encontré este mapa hace unos días preparando esta presentación que me pareció muy interesante porque es un mapa que está datado en 1900, más o menos, inicios del 1900, y parte de mi familia llegó a Chile más o menos en esos años. Mi familia por lado materno es vasca y en 1905 fundó la panadería moderna que sigue existiendo en San Felipe en la misma calle y en la misma dirección donde fue fundada hace más de 100 años. Por ende, me siento muy ligada al territorio que habito, a pesar de haber vivido mucho tiempo lejos de él. Entonces, el territorio donde llegaron mis abuelos es muy distinto del de hoy. Este valle se ha transformado en lo que podemos llamar una zona extractiva, donde las principales fuentes de empleo, y lo mencionó Jorge, son la agricultura, principalmente de paltas y uvas para la exportación, y la minería, ¿no? Entonces yo a menudo, al crecer, escuchaba a mi familia decir y hablar o alabar las virtudes de crecer en un país minero, cuya columna vertebral económica dependía históricamente de las exportaciones de cobre y más recientemente, como vimos en la mesa anterior, de litio y otros minerales raros, que contribuyen a altos niveles de contaminación y en especial del agua, y a una disminución enorme de la biodiversidad. Esto es algo que no podemos hacernos los locos, ¿no? No podemos como salirnos de ahí, de esa realidad. Entonces, para mí, volviendo un poco a cómo el arte o cómo desde el arte podemos trabajar en eso, Carla contó muy bien lo que está haciendo el colectivo LACDA y así son muchos los artistas que están súper comprometidos con hacer visible estos conflictos, ¿no? Y cambiar nuestras actitudes extractivas a actitudes de cuidado. Curiosamente, y esto nos pasa mucho, la ciudad donde yo nací está situada a los pies de los Andes, en la montaña más alta de las Américas, que es el Aconcagua. Sin embargo, la ciudad de San Felipe, como la de los Andes y muchas otras, le da la espalda al río Aconcagua. No vivimos en relación al río, sino que vivimos dándole la espalda al río. Y lo que es una paradoja, ¿no? Porque el río, las ciudades son fundadas o inicialmente habitadas en torno a ese lugar porque hay agua, ¿no? Entonces ahora le damos la espalda a esa agua. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué está ocurriendo en nuestros hábitos de vida que le damos la espalda a la fuente de vida y a eso que nos permite como seguir habitando estos territorios? Creo que este es un escenario... Este es un escenario que se replica de distintas formas a lo largo del mundo, ¿no? Y que tiene más que ver como con las políticas globales del último siglo. Entonces, para mí, volver al territorio en el que nací, volver al territorio que habito ha implicado como empezar a escuchar, aprender, ver, entender quiénes somos los que estamos habitando ahí y en qué estamos, ¿no? Este dibujo que vemos aquí atrás es un dibujo que hizo la artista Paulina Carreño de San Felipe y es un dibujo que nos muestra un poco como cómo era el valle quizá hace
100 años atrás. Está como inspirado en imaginar cómo era la biodiversidad en el Valle de la Aconcagua hace unos años atrás. Y me gusta mucho pensarlo, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta en el tiempo en el que evidentemente el paisaje en el que habitamos no ha sido siempre como es hoy. Entonces, cuando Sofía me presentó, comentó que yo estoy vinculada a dos iniciativas de conservación. Una está muy lejos de acá, que es el Centro Internacional Cabo de Hornos, y el otro es Parque La Giganta, que es un área de conservación, que está en el Valle de la Aconcagua, a los pies o sea, en la orilla del río Aconcagua, y que protege aproximadamente 240 hectáreas de lo que es el Cerro La Giganta. Esta es una iniciativa que ha sido tremendamente importante para nosotros de iniciar y que nos ha permitido entender una problemática que se produce en torno a darle la espalda al río, que también tiene que ver con la imposibilidad de acceder a los cerros. Los cultivos, los monocultivos de palta, así como los monocultivos de muchas otras cosas, lo que han generado es que a quienes crecimos con total libertad de poder recorrer los cerros aledaños y poder reconocer su flora y su fauna, aprender de ella, considerarla como compañeros habitantes del lugar, ya no los vemos porque en realidad ya no tenemos acceso a los cerros. Entonces, una de lo que nos motivó a crear el Parque La Giganta fue poder devolver el acceso a los cerros a los habitantes del Valle de la Aconcagua. No voy a profundizar mucho en eso. Quiero brevemente contarles que a través de Parque La Giganta hemos generado varias iniciativas que tienen que ver con educación ambiental vinculada a las artes. Estuvimos trabajando durante un año con la Universidad Católica gracias a un fondo de arte y sustentabilidad con la que estudiantes tanto de biología como de comunicación audiovisual estuvieron realizando sus salidas a terreno y creamos un video que muestra el ciclo vital del Cerro La Giganta luego de un tiempo de extrema sequía, qué ocurre cuando llega la lluvia y cómo el cerro despierta y renace. Esta es una pequeña muestra de cuando mostramos esto en la Galería Machina en Campus Oriente y también estuvo exhibiéndose en el Museo Interactivo Mirador. Asimismo, hace algún tiempo atrás y muy brevemente nos preguntábamos sobre estos cambios que están ocurriendo hoy en relación al cuidado del planeta, al cuidado de los ecosistemas. Y una pregunta que nos hicimos y que dio origen a esta exposición que estamos viendo acá, que está presentándose actualmente en el Kaohsiung Museum of Fine Arts en Taiwán, era si la inteligencia artificial en algún momento iba a tomar una ética de cara al cuidado del planeta. Esta pregunta no nos la hicimos nosotros, esta pregunta se la hizo James Lovelock antes de morir. James Lovelock fue una de las personas que acuñó la teoría de Gaia junto con Lynn Margulis y que básicamente dice que Gaia, el planeta Tierra, es un organismo autorregulado, por ende es un organismo en sí mismo. Entonces nosotros nos preguntamos y dijimos, chuta, aparece la inteligencia artificial que está operando en todos los campos de nuestra vida cotidiana, ¿qué va a hacer la inteligencia artificial de cara al cuidado planetario? ¿No? ¿Se va a unir? ¿Se va a dar cuenta en algún momento? ¿Va a ser consciente de que si se acaba como el equilibrio en el planeta, la inteligencia artificial también se acaba? Y nos hicimos estas preguntas y son parte de las preguntas que están circulando hoy en todas las actividades educativas que están girando en torno a esta exposición. Pero voy a volver al territorio y voy a volver al Valle de la Aconcagua. Hace algunos años atrás, ya bastantes años, yo conocí a la artista Cecilia Vicuña, hoy Premio Nacional, ¿no? Probablemente todos sabemos quién es Cecilia Vicuña en esta sala, y Cecilia venía con una lucha y una convicción absoluta desde los años 60 de que era necesario cuidar el agua, un compromiso profundo con los glaciares, con la conservación de los glaciares. Y cuando yo conocí el trabajo de Cecilia, principalmente Cecilia había realizado hace no mucho tiempo este quipu a los pies del Cerro del Plomo para poder visibilizar la importancia de cómo el glaciar El Plomo era quien nutre
es un ser tierra, llamémoslo así, que nutre toda la cuenca del Mapocho y también del Maipo, ¿no? En esa conversación que hemos sostenido con Cecilia a lo largo del tiempo, en febrero del año pasado, y producto de, bueno, aquí tenemos una foto del glaciar Juncal, producto de lo que ya Jorge contó, y en una conversación con Catherine Kenrick, que está acá, surgió la pregunta de cómo puedo yo ayudar y apoyar la defensa del Valle de Juncal, con alguna acción desde el arte, con lo que yo hago, ¿no? Con lo que yo podría hacer. Y se lo comenté a Cecilia. Cecilia evidentemente ya acudió al llamado de manera como instantánea y Cecilia venía haciendo en distintos lugares del mundo lo que se llama Quipu Encuentros, una acción por la defensa del agua y la defensa de los territorios. Lo ha hecho en el Río de la Plata, en Buenos Aires, lo hizo en el Támesis, en Londres, y lo viene haciendo en muchos lugares, y esta fue la oportunidad en que llevamos a cabo el encuentro, el Quipu de Encuentros Juncal Aconcagua, y nos reunimos, digamos, de manera, yo diría, como casi autoconvocada, porque llegamos a este encuentro 50 personas que veníamos de distintos lugares de la cuenca de la Aconcagua, convocados por Parque Andino Juncal, Fundación Precaria y la Coordinadora de Defensa Aconcagua, en lo que yo diría un acto espiritual, un acto ritual de conversación y de diálogo con el agua, conversación y diálogo con el glaciar, conversación y diálogo con el esterito Juncal, el esterito Mardones, el esterito no sé cuánto, y todos los esteritos chiquititos que salen de ahí por distintos lugares y finalmente nutren el río Aconcagua. La Cecilia, después de que terminó este equipo, dijo: cuando uno llega a estos lugares en un estado de renuncia del pensamiento, en mi caso, yo, dice, comienzo a recibir una especie de guía sobre lo que tengo que hacer en este momento. Entonces no uso pensamientos, porque los pensamientos son colonizados y manipulados por otras culturas que nos dominan. Uso una suerte de antena del corazón que me acerca más a un insecto, un gusano, un animal, una criatura de la naturaleza indescriptible. Me encanta esta cita y con esto voy terminando, porque lo que ocurrió en Juncal fue realmente excepcional. O sea, yo creo que habernos juntado ahí, habernos juntado con un propósito, habernos juntado con esta noción de que no hay una jerarquía entre el gusanito, la flor, el guanaco y su energía, las aguas y nosotros. Estábamos todos ahí con un propósito claro y que era llamar a la unión de las aguas con nosotros, a la unión entre todos, que finalmente es lo que permite que mantengamos como el espíritu que hace posible la vida en estos lugares y que hace posible la nuestra, ¿no?, de manera particular. Estas son algunas imágenes de lo que fue Quipu de Encuentros y quiero cerrar solamente con esto porque este acto del Quipu de Encuentros de Juncal Aconcagua, junto con lo que cuenta Jorge, todas las acciones legales necesarias, todas las acciones que tomó el parque y que Catherine conoce muy bien, han sido exitosas. La movilización de la cuenca de la Aconcagua dejó a la minera Nutrex fuera. Fuera por ahora, todavía no podemos decir que es definitivo, pero está fuera. Y podemos hoy día decir que nos movilizamos todos en conjunto, arte, espiritualidad, ciencia, conservación, y trabajamos juntos de manera colectiva en parar esto, en poner nuestras convicciones sobre la mesa en unión, de la mano con el territorio. Eso es todo lo que tengo que decir. Muchísimas gracias, Carolina. En orden yo tenía a Juan Pablo, pero yo creo que vamos a seguir el orden de la mesa y escuchar a Francisco. Francisco Cereceda Balich es químico, director del Centro de Tecnologías Ambientales CETAM de la Universidad Técnica Federico Santa María. Es doctor en Química Analítica Ambiental del Forschungszentrum Jülich y la
Heinrich-Heine-Universität en Düsseldorf, Alemania. Es profesor titular, como les comentaba, del Departamento de Química de la Universidad Técnica Federica Santa María. Tiene más de 25 años de experiencia en docencia, en guía de tesis de pre- y posgrado, en redacción y publicación de artículos, publicaciones científicas indexadas, en la creación también de patentes y en un trabajo de consultoría, además de numerosas campañas de monitoreo ambiental en glaciares de los Andes y la Antártica. Muchas gracias, Francisco. Te escuchamos. ¿Alguien me podría traer un micrófono, si fuera posible? ¿Sí? ¿Aló? ¿Ahí? ¿Se escucha? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que Carolina me dejó una tarea imposible de resolver con esta presentación tan técnica que voy a hacer yo, después de esa presentación poética que nos mostró. Así que espero que se puedan emocionar un poquito con la química. Voy a intentarlo, ¿ya? Bueno, como estas cosas, como ya se dijo, ¿cierto? Estas cosas son de largo aliento, ¿no? Son cosas que efectivamente demoran mucho para poder, ¿cierto?, encontrar evidencia suficiente para poder demostrar muchas de las cosas que parecen tan obvias, ¿no? Pero sin embargo hay que hacerlo de todas maneras y por eso estamos tratando de responder esta pregunta, ¿no?, que parece obvia: derretimiento acelerado de los glaciares de los Andes centrales hasta la Antártica, que es lo que estamos evidenciando mediante impactos antrópicos o cambio climático, ¿ya? Cuando hablamos de impactos antrópicos me refiero fundamentalmente a impactos locales, por ejemplo en la minería. Y cuando hablamos de cambio climático, bueno, es un fenómeno, como ya sabemos, cierto, de carácter global. Por eso es una pregunta que aún está por resolver, aunque pareciera, cierto, que es una respuesta obvia. Bueno, como introducción solamente, cierto, el cambio climático ya sabemos que es uno de los desafíos más importantes que tenemos como sociedad y que efectivamente pienso que es lo más probable que nos una como ese quipú, cierto, que mostró Carolina en su presentación. Espero que así sea. Y dentro de eso la contaminación ambiental y específicamente la contaminación atmosférica juega un rol sumamente importante por la contribución que tiene con los contaminantes específicos que aporta. Específicamente contaminantes como los aerosoles, que son justamente de las partículas que yo voy a hablar, porque son partículas que se depositan, como aparece cierto en esta foto, sobre la nieve y sobre el hielo, lo que hace finalmente que estas partículas al calentarse terminen por derretir y acelerar el proceso de retroceso de los glaciares. Afortunadamente, y fíjense la fecha, 2020, recién el IPCC, que es el organismo que nosotros conocemos, ¿cierto?, por las famosas COP, hizo referencia a la criósfera, entendiendo en la criósfera como todos los componentes congelados que tiene el planeta, más allá de los dos polos, esta zona cierta extrapolar, que sería justamente las grandes cordilleras del mundo, que cubre alrededor del 10% de la superficie terrestre, donde hay más de 670 millones de personas, 10% de la población, incluido por supuesto los pueblos indígenas que hubieron en esa zona y que tuvimos la alegría, ¿cierto?, de escuchar hoy día respecto del desierto de Atacama, por ejemplo. Bueno, por ahora, excepto la Antártica, ¿no? Espero que siga así. Los glaciares de todo el mundo, a excepción de Groenlandia y la Antártica, están sufriendo una pérdida de masa a un ritmo promedio de 220 más o menos 30 gigatoneladas de año de pérdida de hielo. Esto va a ser equivalente más o menos a un aumento de 0,6 a 0,08 milímetros por año del nivel del mar, ¿ya? Dentro de este periodo. Se espera que obviamente ese aumento del nivel del mar sea obviamente mayor en el futuro. Y en casi todas las regiones de alta montaña, la profundidad, la extensión, la duración del manto de nieve ha disminuido de manera sostenible en los últimos decenios, sobre todo en las zonas más tropicales, ¿cierto?, y en las zonas de baja altitud. El sexto reporte del IPCC nos muestra un estado de la criósfera en un cambio climático bastante dramático, donde nos muestra que el océano Ártico va a estar libre de hielo ya durante septiembre. Acuérdense que el Polo Norte, ¿cierto?, no es un continente.
Se va a perder el 50% del volumen del permafrost, que poco se habla, ¿cierto? Permafrost es suelo congelado. El 20% de la cobertura nival se va a perder en primavera, lo cual nos va a hablar, ¿cierto?, de los problemas hídricos que ya tenemos. Se va a perder entre 40 y 50% de la masa actual de los glaciares, sobre todo de los glaciares más pequeños. Esto es una pérdida aproximadamente de más de 100.000 glaciares en el mundo. La mayoría de los glaciares del mundo, menores a 1 kilómetro cuadrado, van a desaparecer. Ya hemos presenciado, seguramente en los diarios han leído, ¿cierto?, de la desaparición de varios de los glaciares tropicales o subtropicales, y lo que está pasando obviamente en las fronteras entre Suiza e Italia, que se está perdiendo la frontera, ¿cierto?, natural, al igual que en Chile, entre Chile y Argentina, producto obviamente de los glaciares. Eso va a desdibujar incluso los límites geográficos de los países. Se va a perder la plataforma de hielo continental en varios de los polos y aumentará el nivel del mar de manera importante a partir del año 2000, aproximadamente entre 2 a 6 metros. Bueno, ¿por qué es tan importante que Chile se haga cargo de esta situación? Porque tenemos aproximadamente el 75% de la criósfera de los Andes. Si ustedes ven aquí, ¿cierto?, en este gráfico, por supuesto aparece Argentina, aparece también Perú, pero el 75% de los glaciares de los Andes están en Chile. 7.000 kilómetros de la cordillera más grande del mundo, 7 países con una población de 85 millones de personas y más de 25.500 kilómetros cuadrados de superficie glacial. Eso es Chile. Y por eso que tenemos que, como decía, ¿cierto?, también Carolina, no darle la espalda al agua y tampoco darle la espalda a la cordillera. Bueno, este fenómeno que yo estoy mencionando, ¿cierto?, tiene una gran incógnita en todos los Andes. Si bien es cierto, se ha estudiado bastante en los Himalayas, se ha estudiado bastante también en el hemisferio norte, en la cordillera de los Alpes también, en los Andes es poco estudiado. La contaminación atmosférica y la contaminación industrial exporta, por así decirlo, ¿cierto?, aerosoles, donde se incluye también el carbono negro y el polvo mineral, hasta las zonas glaciares, y modifica fundamentalmente la estructura de la nieve y obviamente una de sus propiedades fundamentales, que es el albedo. El albedo es la reflexión que tiene en la superficie de todo el planeta, en una escala de alguna manera subjetiva, pero que finalmente permite medirlo, en una escala arbitraria. Nos situamos, ¿cierto?, en la nieve fresca, que tiene una reflexión cercana a 1 sería una reflexión espejo, y el océano, que se comporta como un cuerpo negro, absorbiendo, ¿cierto?, toda la radiación, sobre todo radiación infrarroja. Pero vean ustedes que la nieve derretida ya tiene más o menos la misma reflexión de la arena del desierto, ¿ya? Y esto es el sistema de refrigeración que tenemos en el planeta. La próxima no quiere pasar. Ahí. Bueno, entonces aquí vemos partículas, se adelantó mucho, ahí vemos partículas de aerosoles medidas con microscopía electrónica. Son estas partículas carbonáceas propias del hollín, o sea, cualquier proceso de combustión que tenga biomasa, que tenga combustibles fósiles, carbón, diésel, gasolina, petróleo o cualquier otro tipo de residuo sólido que se queme, va a generar inevitablemente este hollín. Y este hollín se puede transportar desde fuentes lejanas o fuentes cercanas, como por ejemplo, eventualmente camiones mineros que estén circulando, ¿cierto?, por el rajo de una mina. Aquí vemos 2 fotografías, ¿cierto?, del glaciar Olivares Alfa en 1953 y en el año 2019, donde este glaciar es muy emblemático porque obviamente ha perdido en 64 años el 69% de su masa glaciar. Es el glaciar que más masa ha perdido en la cordillera de los Andes y, curiosamente, está cerca justamente de estos rajos, de estas minas que estamos mostrando en la cordillera. Acá hay una fotografía que tomé yo justamente directamente en la cordillera de cristales de hielo. Estos cristales de hielo o cristales de nieve recién caídos tienen formas maravillosas, tienen obviamente unas formas únicas y representan obviamente una capacidad, una propiedad muy importante de la atmósfera, no solamente en la limpieza de la atmósfera, sino que en sus capacidades de reflexión. En la próxima diapositiva hay un video que va a tener que hacer partir allá en la Adelante Estudio. Ahí es un video que muestra en 1 minuto la vida de estos pequeños cristales de hielo expuestos al sol. Ustedes van a ver que en menos de 1 minuto estos cristales de hielo se desaparecen y se transforman en agua líquida.
O sea, en definitiva son incapaces de ser almacenados como agua sólida para contrarrestar obviamente la sequía durante la época estival, época en la cual obviamente normalmente no llueve, y de esa manera se compensa obviamente el nivel de nuestros ríos. Si no tenemos acumulación de nieve en el invierno, no vamos a tener obviamente agua en el verano. Por aquí queda la última vestigio, ¿cierto?, de hielo, hasta que en el último momento ¡pac!, se desaparece esa última fracción, ¿cierto?, de hielo y se transforma en agua líquida. Ahí. Bueno, en esta cruzada, ¿cierto?, que hemos hecho, tratando de recabar información respecto a estos fenómenos, comenzamos una transecta que comenzó en el volcán Tupungatito, ¿cierto?, por el norte de la región metropolitana, y ha seguido en una transecta en todos estos lugares que son distintas zonas glaciares: el embalse El Yeso, el glaciar Echaurren, glaciar Bello, Olivares Alfa, Cerro Corralado, La Parva, Portillo, glaciar Juncal, Nevado de Chillán, volcán Lanín, volcán Villarrica, glaciar Pichillancahué en la zona del glaciar Villarrica, volcán Mocho Chocuenco, y ya en la Patagonia, ¿cierto?, el Club Andino Mirador, glaciar Grey y Torres del Paine. O sea, una transecta de más de casi 2.000 kilómetros hacia la zona sur. Posteriormente en la Antártica, ya a otros 2.000 kilómetros, ¿cierto?, más allá, pudimos tomar muestras en la zona de la península antártica oeste, en la base O'Higgins, glaciar La Paloma, plató La Claver, Astrolabio. En la parte este, el año antepasado, ¿cierto?, en una campaña antártica, en la base Yelcho, en las plataformas de hielo continental, Larsen C, y el año pasado estuvimos en el glaciar Unión, tomando muestras. Esto está a 1.000 kilómetros del polo, es una de las 3 bases que está cercana al polo, la otra es la base china, que está al otro lado del polo hacia Nueva Zelanda, y la base americana, que está justamente en el centro del polo. Bueno, la intención de esto justamente es corroborar si estos lugares prístinos también están sufriendo la misma situación, ¿cierto?, la misma contaminación que está sufriendo la cordillera de los Andes. Aquí, por supuesto, hay mucha información que yo no alcanzo a mostrarles, ¿cierto?, en esta presentación, solamente más bien dejar presentes los lugares donde estamos monitoreando. Por supuesto, comenzamos con una carpa de alta montaña, instalado en este caso en el glaciar Echaurren. Allá está nuestro equipo de monitoreo de aerosoles. Pasamos después, posteriormente, a tener una carpa un poco mejor, para poder obviamente estar más tiempo en el glaciar Olivares Alfa, en el Bello, etcétera. Y ya posteriormente nos instalamos con estos laboratorios de refugio, Nunatac 1 y Nunatac 2, Nunatac 1 instalado en Portillo el año 2016 y Nunatac 2 instalado en el Yeso en el 2021, con la finalidad obviamente de abordar estas 2 cuencas, la cuenca del Maipo y la cuenca de la Concagua. Aquí está geográficamente donde estamos, ¿cierto?, a 3.000 metros en la Escuela de Montaña del Ejército, en un convenio con ellos para justamente darle cierta seguridad a nuestros instrumentos, y en la empresa Aguas Andinas, que nos facilita también el lugar donde estamos instalados en el embalse El Yeso, y bueno, nuestra universidad, que está en Valparaíso. Ahí tenemos algunas estaciones de calidad del aire también, y obviamente la posibilidad de seguir midiendo los mismos contaminantes que se están midiendo acá en estos 2 lugares, y pensamos tener eventualmente en el futuro un Nunatac 3 instalado en el glaciar Pichillancahué, en una zona, ¿cierto?, donde los glaciares están afectados fundamentalmente por ceniza volcánica. Bueno, aquí hay un pequeño video que muestra, si lo pueden hacer correr, por favor, allá en la inauguración del video, nos muestra la inauguración del Nunatac 1 en Portillo. En el más abajito, ahí en esta parte de acá abajo, está el clic del... Ahí, eso. Gracias. En un convenio con el Ejército se nos ha cedido espacio para que podamos colocarnos
un laboratorio de investigación del desempeño de los glaciares respecto de los efectos de la contaminación ambiental y partículas que se depositan en ellos y los impactos que estos pueden tener a futuro. Estamos desde el año 2000 nosotros trabajando en esta tarea con una hipótesis científica por delante y bueno, obviamente que esto hemos ido progresando, cada día hemos tenido mejores y mayores capacidades para hacer esta investigación y hoy día, gracias al apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, al apoyo del Ejército, al apoyo de nuestra universidad, por fin hemos podido inaugurar un laboratorio. El ejército tiene 3 áreas de desarrollo y una de ellas es la que se denomina ejército social. En ese ámbito, el ejército tiene un sistema de investigación tecnológico que está a cargo del Comando de Industria Militar e Ingeniería, que yo tengo a cargo. Y en ese contexto nosotros tenemos acuerdos con muchas universidades y uno de los más importantes es con la Universidad Técnica Federico Santa María, que ya, como ustedes pueden ver, hoy día inauguramos un ataque que es un primer paso importante de muchos más que queremos dar. Queremos hacer muchas cosas en el ámbito académico y en el ámbito científico y de esta forma cooperar en el desarrollo del país. Bueno, si no, a partir de nuevo. Bueno, en este laboratorio que está instalado, como digo, en Portillo, hemos realizado numerosos experimentos y además hemos podido también catastrar un poco el estado de la naturaleza, en particular, en este caso de la Laguna del Inca. Hemos tomado muestras de agua, sedimento, nieve, etcétera, durante todo el invierno. Y vamos, por supuesto, ¿cierto?, analizándolas esas para la determinación de distintos tipos de compuestos químicos, elementos, pH, conductividad, etcétera, que vamos a ver a continuación. Ahí está el NUNATAC 2, instalado en el yeso, en el sector del embalse, justamente el yeso, principal reservorio de la región metropolitana, y por eso, obviamente, también la importancia, ¿cierto?, de también tomar muestras de agua permanentemente y de sedimentos de este embalse, que obviamente es el principal aportante de la cuenca del Maipo, ¿no?, en términos de todos estos riachuelos que son del yeso, el Pirámide y el Bello, van a dar finalmente a este embalse. ¿Qué tenemos ahí instalado en los NUNATAC? Una serie de instrumentación científica, espectrómetros láser de aerosoles para medir partículas atmosféricas, etalómetros para medir black carbon, estaciones de monitoreo meteorológico, radiómetros para medir albedo, sistemas de monitoreo pasivo para medir las partículas y la nieve, espectrómetros de masa de aerosoles para medir la formación de los aerosoles en esta zona de la cordillera, medidores de altura de nieve, medidores de isótopos radiactivos, una estación de monitoreo atmosférico portátil para medir gases, contaminantes gaseosos y contaminantes particulados, sistemas para monitorear específicamente la deposición húmeda, o sea, la nieve y la deposición seca, sistemas de monitoreo de mercurio. Hemos encontrado también evidencia de concentración de mercurio, no solamente en el aire, sino que también en la nieve y en el agua. Sistemas para recolectar, como ya les decía, ¿cierto?, la nieve de manera separada, para poder hacer análisis de su contaminación, monitores de analizadores de ozono, analizadores de NOx, de monóxido de carbono, etcétera. Y muy resumidamente, ¿cierto?, tomamos muestras de nieve en profundidad, en pozos de nieve, con estratigrafía de nieve para poder sacar, obviamente, la evidencia, digamos, de cómo se va acumulando esta contaminación durante el tiempo, y tomamos muestras directamente de nieve superficial. Aquí algunos de los hallazgos más importantes. Medimos en general en la cordillera de los Andes hasta la Antártica niveles cada vez mayores de aerosoles, de polvo mineral y de black carbon, además de la identificación de una serie de elementos químicos casi prácticamente en algunas zonas donde está impactado por polvo mineral proveniente de tronaduras o de movimiento de árido o eventualmente de actividad minera, encontramos casi prácticamente la tabla periódica completa. Hemos encontrado, curiosamente, altas concentraciones de ozono. Los valores de ozono en la cordillera de los Andes son los más altos
de Chile. No solo son los más altos de Santiago, o más altos que Santiago, ¿cierto?, sino que son más altos que Chile. En la zona, ¿cierto?, de los Andes, obviamente también en la ciudad de los Andes, tiene valores bastante más altos la cordillera que estos valores de ozono, y ozono obviamente que es un contaminante bastante crítico. Derretimiento acelerado de los glaciares, como ya lo habíamos mencionado, disminución sostenida del albedo, que obviamente influencia directamente, ¿cierto?, el balance radiativo de la Tierra, y elevado forzamiento radiativo asociado justamente a estos otros fenómenos que son todos concomitantes. Francisco. Con esto termino. Es un pequeño video de una actividad que hacemos nosotros en la cordillera, específicamente es una escuela de invierno orientada a la formación de nuevos científicos, estudiantes de pre y posgrado que realizan, ¿cierto?, su actividad directamente en Portillo en términos formativos. Y ahí con eso termino. La Escuela de Invierno es una actividad que se enmarca dentro del proyecto Anillo Aconcagua. Se trata fundamentalmente de entregar conocimientos teóricos y prácticos sobre los distintos aspectos que tienen relación directa con la contaminación atmosférica y su relación con, en este caso, la criósfera andina. Esta escuela se hace además en conjunto con el Ejército, que nos van a proporcionar todo su conocimiento respecto justamente de los asuntos más prácticos, más de supervivencia, de manejo de avalancha, manejo del riesgo en alta montaña. Efectivamente, elementos que son muy importantes a la hora de realizar este tipo de investigaciones que se realiza en un ambiente de condiciones extremas. Muchas gracias, Francisco. Ahora déjenme introducir nuestro cuarto participante antes de poder abrir la conversación. Juan Pablo Orrego Silva. Juan Pablo es ecólogo y ecologista, escritor y presidente de la ONG Ecosistemas. El trabajo de Juan Pablo consiste en la defensa ambiental y temas socioambientales críticos como el desarrollo socioeconómico, la protección de ríos y los impactos de megaproyectos industriales. Estudió biología y música. Yo creo que probablemente volveremos sobre esta formación híbrida, y obtuvo una licenciatura en Bellas Artes y un magíster en Estudios del Medio Ambiente en la Universidad de York, Canadá. Es educador, investigador, músico y activista. Reconocido con el Premio Ambiental Goldman en 1997 y el Premio Nobel Alternativo en 1998 por su defensa del río Biobío. Promueve una cultura ambiental para la acción y trabaja en la protección de ríos y cuencas a través de diversas plataformas. Encontrarán sus publicaciones y escritos en el sitio web ecosistemas.cl. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar por presentarme. No, es un chiste. Yeah. Buenas tardes a todos y a todas. Estos espacios son lo que necesitamos en estos tiempos, espacios de conversación, de reflexión, de entrega de buena información. Yo quería hacer un picoteo primero de lo que se habló en el panel anterior, porque hay unas cositas, hemos estado trabajando nosotros en el norte. De hecho, publicamos un estudio de la cuenca del Loa, bastante dramático, y entre otras cosas descubrimos que el 70%, es bastante impresionante esto, Antofagasta es la segunda mayor región de Chile después de Magallanes, y tiene el 70% de su superficie concesionada a la minería, 70%. Entre concesiones de explotación y de prospección, digamos, de exploración. 70%, chocante. Otro temita de picoteo, los salares realmente son cuencas. El salar de Atacama es una cuenca
es una cuenca arreica, que el agua le llega vía subterránea y se va por evaporación con el sol, ¿ya? Entonces son cuencas, literalmente. Y esto de que son humedales, claro, son humedales, hay agua, pero son verdaderas cuencas. Y esto del desierto más seco del mundo, hay que tener cuidado con esto, se dijo en el panel, porque es la misma minería que ha instalado esto de que es un paisaje marciano, que es un paisaje lunar. Como diciendo, se dijo, aquí no hay nada, no hay vida, entonces ¿qué importa que hagamos lo que queramos y que explotemos y explotemos? Y en realidad es el desierto más seco del mundo solamente en términos de pluviometría, de precipitaciones. Había mucho más agua en el así llamado desierto de Atacama antes de la llegada de los europeos y sobre todo el frenesí que empieza en realidad en los albores del siglo XIX con Chuquicamata por parte de empresas norteamericanas, se fijan, antes del frenesí minero, había mucho más agua en la región de Antofagasta. Fíjense que Calama en Kunza quiere decir rumor de las aguas. Calama era un oasis magnífico, donde se juntaban los troperos que venían del altiplano, de la alta cordillera, y rumbo a la costa para hacer trueques de los distintos productos, de arriba la lana, etcétera, la carne, el charque abajo, los peces ahumados y secos, incluso los pigmentos. Se ha descubierto que en la desembocadura del Loa están las minitas, los yacimientos, para no hablar de minas, de pigmentos que se usan para la alfarería y se usaban para la alfarería. Entonces, cuidado con esto del desierto más seco del mundo, porque lo repetimos y lo repetimos. Y todavía hay agua, y hay oasis, y hay bofedales, y después está el invierno antiplánico que genera estos procesos aluvionales que traen mucha agua, a veces además, con problemas, digamos, que generan problemas, etc. Después, picoteando respecto del señor Ponce Lerú, Julio César, de hecho, Julio César Ponce Lerú. Este señor tiene una historia bastante siniestra realmente. Ex yerno de Pinochet directamente. Fíjense que Ponce Lerú fue, para que vean cómo se mueven estas cosas, Ponce Lerú fue director de la CONAF, que fue creada durante la Unidad Popular por Allende, la Corporación Nacional Forestal, y él dirigió, después del golpe militar, el año siguiente, Ponce Lerú estaba ahí instalado dirigiendo la CONAF. ¿Cuál era su misión? Claramente, promulgar el infame decreto 701 del 74, de así llamado fomento forestal. ¿Qué significa esto? Que te daban plata por cortar el bosque nativo y plantar pino y eucalipto. Te subsidiaban la sustitución de bosque nativo, el pino y eucalipto. Y tenemos el desastre, el ecocidio, ahora en 3 regiones de Chile en particular, está por todas partes, ¿eh? Acabo de estar en la región de Aysén y se está llenando de pino, ponderosa y con torta. Son como estas amebas, la especie no tiene la culpa de nada, son especies maravillosas, como todas las creaciones de la naturaleza, pero no debieran estar en los lugares que están. De hecho, el pino radiata es un pino de Australia, de ecosistema árido, semiárido, digamos, tirando para árido, y lo traen a Chile, lo plantan donde antes había bosque nativo que fue cortado, hay mucha materia orgánica y el pino crece como cohete. Y eso lo denominan ventaja comparativa, que Chile tiene ventaja comparativa para cultivar pino y eucalipto. Una locura. Bueno, él fue el que promulgó, esa fue su misión. Y tuvo éxito, promulgó el decreto 701 que ya no está vigente, solamente para pequeños propietarios, pero sigue siendo un incentivo perverso a cortar el bosque nativo que te quede, lo que sea, para plantar pino y eucalipto y que te paguen. Y el premio que le dieron a Ponce Lerú por promulgar el 701 fue regalarle Soquimich. Por lo tanto, en su momento, la minería no metálica de Chile. Esa es la historia. Bastante potente. Después sigo picoteando. Esto de Europa, alguien mencionó otro capricho de Europa. Si ustedes miran el planeta, se fijan, y con un poquito de mirada histórica, ¿qué sucedió en Europa? Siglo XIV, el siglo más negro de la historia de Europa, en que estuvo Europa entera en guerra en forma permanente todo el siglo entero.
Y lo que pasa es que los europeos descubrieron que les quedaba chico el territorio y se pudrieron además en su territorio. No existía la higiene, no sabían nada sanitario, qué sé yo. Entonces decidieron algo bastante impresionante. Invadamos todo el planeta Tierra, simplemente. E invadieron todo el planeta Tierra. Todos los continentes. Y con una salvajería, o sea, es algo realmente inconcebible. Porque si hubieran podido eliminar a todos los pueblos originarios de todos los continentes, lo hubieran hecho. Resistieron los pueblos y sobrevivieron por su resiliencia y su fortaleza, ¿no? Y entonces ahora estamos viviendo la resaca del imperialismo europeo en todo el planeta Tierra. Eso es lo que estamos viviendo. Y más encima los europeos ven a estas personas que tratan de llegar por el Mediterráneo, lo que sea, y son una molestia estos migrantes que vienen arrancando de países que fueron destrozados por ellos mismos. Esto no es ni positivo ni negativo, esto es historia. Y tenemos que entender nuestras historias si queremos arreglar muchas cosas y revertir muchas cosas muy malas que nos están pasando. Tenemos que entender de dónde vienen. Y ahí justamente con esto, fíjense, vamos a empezar a engarzar como más concretamente con lo que se me pidió. Hablemos de la Guerra del Pacífico, 1879, 1884, una guerra corta, terrorífica, en que se pelearon Chile contra Perú y Bolivia. ¿Quién estaba entre medio? Inglaterra. ¿Por qué? Por el control geopolítico del salitre. ¿Ustedes creen que era para usarlo como fertilizante? Era porque es muy rico en nitrógeno. Y a fines del siglo XIX no sabíamos fijar, en el fondo, hacer nitrógeno sintético. Entonces era un tesoro el salitre y todos los tipos de guano para fabricar pólvora. La pólvora está hecha de algún aporte de nitrógeno, carbón y azufre. Imagínense. Entonces, los ingleses, esto lo dijo Evo Morales, que le perdí toda la simpatía posteriormente por muchas cosas, al principio estaba mucha expectativa con Evo Morales, pero él dijo, en un momento dijo, Chile fue el títere de Inglaterra en la Guerra del Pacífico. Entonces, se fijan, para hacer guerra, para hacer, en el fondo, pólvora, provocaron una guerra feroz. Y de hecho, consecuencia, se reconfiguró el Cono Sur. Bolivia, literalmente, pierde su salida al mar hasta el día de hoy, y pierde Atacama, lo que es hoy Atacama, y Antofagasta. Es bastante impresionante. Y Perú pierde Arica y Tarapacá. Entonces los efectos fueron feroces de la Guerra del Pacífico, pero tiene todo que ver con la guerra. Entonces, yo me empecé a preguntar hace unos años atrás, yo soy miembro del Premio Nobel, del jurado del Premio Nobel Alternativo, como mencionaron, me dieron el Premio Nobel Alternativo, en realidad nos dieron el premio en 1998 y me pidieron que sea jurado, hace 8 años ya, que tengo que estudiar un dossier de este porte todos los años, todos los agostos, paso a agosto leyendo este dossier, que lo que lo hace bastante más difícil pasar a agosto, porque en realidad este año me tocó evaluar a 100 candidatos, hombres y mujeres, candidatos y candidatas, en África, en Centroamérica, en todo el mundo entero, en Asia y qué sé yo. Y la verdad es que estudiar este dossier me hace sumergirme en el mundo de la guerra, en particular, y también me hace admirar a estos héroes y heroínas que están tratando de enfrentar estas horribles situaciones que en muchos casos aquí en Chile ni nos enteramos. Ahora estamos un poco más enterados del Medio Oriente, o la guerra, la invasión, no sé cómo llamarla, de Gaza y la guerra de Ucrania y todo esto, pero en general aquí en Chile pasa desapercibido todo esto. Bueno, y entonces resulta de que empecé a transmitir en las deliberaciones del jurado, me empezó a bajar esta onda con la guerra y qué sé yo, y me pasaron un informe a una organización europea que está hecho por el Joint Research Center de la Comunidad Europea. Es decir, es el nodo científico al cual los europarlamentarios pueden recurrir para pedirles informes sobre distintos temas. Este informe se llama Materias Primas en la industria de defensa de Europa. O sea que sus armas, porque al final se fijan, están hablando de la fabricación de armas, pero sus armas son defensivas solamente, no son ofensivas.
Y este es el tema, se fijan, del lenguaje, una y otra vez, que hay que ir desconstruyendo el lenguaje. ¿Qué es lo que descubrí? Vamos directo a Chile. Resulta que en este informe, en un cuadrito muy claro, dicen que Anglo American, Glencore y Río Tinto, 3 empresas mineras gigantescas de origen europeo, con una presencia feroz en Chile, ahí está los bronces integrados al medio de los glaciares, que este gobierno ecologista les autoriza a duplicar el tamaño de la mina. Ya escucharon lo que significa una mina para los glaciares. Bueno, ¿y qué es lo que descubro en este informe? Que estas 3 empresas, su giro de negocios es proveer minerales, metálicos, no metálicos y tierras raras a la industria armamentista europea. Eso es lo que hacen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno critica la minería, yo lo vengo haciendo por los impactos ambientales y sociales hace mucho tiempo, y un muchacho joven, inteligente, una muchacha te va a decir, profe, todos usamos metales, la típica, en tu celular, en tu computador. Entonces yo les digo, sí, es cierto, y hagámonos cargo de la huella de carbono, qué sé yo, de ese metal y todo, qué bueno que se hagan cargo. Pero tú tienes quizás cuchillería de acero, en el mejor de los casos, ollas de acero, en el mejor de los casos. No debiéramos usar ollas de aluminio y debieran botar todos y todas las ollas con teflón y los sartenes con teflón. Es totalmente cancerígeno, ¿ya? Pero en el mejor de los casos tienes tu cuchillería, tu vajilla, que si tienes un automóvil, hay aluminio, hay otros metales, acero, pero esa cantidad es insignificante en relación a la que está consumiendo la industria armamentista. Fíjense, el casco de un portaaviones norteamericano o ruso, da lo mismo, moderno, pesa 100.000 toneladas de acero. Los submarinos modernos de ataque nucleares, los cascos son de titanio. ¿Se imaginan el costo, la huella ecológica de esos metales? Y piensen en todos los tanques, todos los camiones, todos los cazabombarderos. Los cazabombarderos queman entre 3.000 a 4.000 litros de jet fuel cada 15, 20 minutos. ¿Para qué decir las fortalezas aéreas, volantes y todo lo demás? ¿Se fijan? Y hablando de plata, solamente Estados Unidos este año se está acercando al 1 millón de millones de dólares en gasto militar. Y el mundo, el año pasado, según información muy responsable, se echó 2.443 millones de dólares en gasto militar. Yo me pregunto una cosa, ¿te fijan con esto? Y con esto termino, podría hablar mucho más, pero el tiempo es acotado. ¿Qué porcentaje de toda la minería que se está haciendo en todo el mundo, es para la guerra? Nosotros hicimos un pequeño video de 12 minutos, tratamos denodadamente con una periodista de informarnos sobre esto, de hacer la trazabilidad de los metales, y es casi imposible. ¿Para qué decir meterse en la información de Rusia, de China, pero incluso de Estados Unidos, y qué sé yo? Es una opacidad, pero una falta de transparencia total, ¿se fijan? Entonces, para ser positivo, para terminar positivos, la última información, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y después termino con lo positivo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que aglomera el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, las agencias de inteligencia, la NASA incluso. Tengo un estudio de este porte, que me mandaron justamente de Suecia, que estudiaron el Departamento de Defensa de Estados Unidos exhaustivamente. Es el mayor consumidor de petróleo y derivados de toda la humanidad entera. Por lo tanto, es el mayor emisor de gases de efecto invernadero de toda la humanidad. Y fíjense, cuando estamos mostrando este video, vengo ahora de la región de Aysén, mostramos el video en Mañiguales, que hay una mina que está contaminando a todo el mundo, y están muriendo todo el mundo de cáncer gástrico, no estoy exagerando, lo mostramos en Aysén y en Coyhaique. Y la gente asombrada de conectar minería, guerra, crisis ecológica, incluyendo cambio climático. ¿Se fijan cómo nos distraen? Porque una vez que te lo ponen delante de los ojos, es lo más obvio, lo más evidente que existe, pero no lo estamos viendo. Y lo positivo es simplemente que si paramos
con la guerra, que es un pensamiento utópico, hippie, como quieran ustedes ponerlo, yo creo que es totalmente posible, utopía realizable. Si paráramos la guerra en este planeta y la industria armamentista, cambia todo. De nuevo, es obvio. Pero cambia la humanidad, obvio. Pero cambia la biosfera, porque el clima podría empezar poco a poco a recuperar su equilibrio preindustrial. O sea, cambia el mundo. Si paramos la guerra, entonces yo los invito. ¿Dónde está la campaña global para acabar con esta locura de la guerra y la fabricación de armas? Gracias. Hoy, en un mundo donde existen 58 conflictos bélicos activos y 59 dictaduras militares, el tema de cómo y dónde se producen las armas toma relevancia crítica. No hay guerra sin armas y no hay armas sin metales. A lo largo de la historia, la industria armamentista ha dominado el consumo mundial de metales. Solo Estados Unidos consumió 900 millones de toneladas de metales durante la Segunda Guerra Mundial. El casco de un portaaviones moderno pesa 100.000 toneladas de acero y transporta aproximadamente 70 cazabombarderos que pesan entre 9 a 12 toneladas cada uno, decenas de tanques con un peso promedio de 60 toneladas cada uno y cientos de camiones. Todos estos vehículos, estructuras y proyectiles están hechos de metales que terminarán como chatarra, hundidos en el fondo del océano e incrustados en cuerpos humanos. Chile ha sido un actor prominente en la gran minería metálica durante más de un siglo. Entre los metales explotados, el cobre se destaca no solo por ser el tercer metal más utilizado en el mundo, sino también por su antiguo uso en diversas culturas. En nuestro país, su explotación a gran escala la iniciaron empresas norteamericanas en los albores del siglo XX. Los enormes rajos abiertos y piques subterráneos son la cara más... Bien, muchas gracias. Solamente informarles que el documental, en su duración integral de 12 minutos, está disponible en la web de ecosistemas.cl. Es profundamente informativo, desolador también, pero sobre esta relación entre como el relato que nos venden, de cierta manera, sobre la llamada transición energética y su relación con la industria bélica. Quizás para abrir la conversación me gustaría partir de esto, de cierta manera, a través de todas sus experiencias y trabajos, investigaciones, lo que vemos es la jerarquía de conocimiento, la jerarquía de saberes, de lo que se ve, no se ve, lo que se dice, el uso de las palabras también por entidades corporativas y la resignificación que se hace. Y ahí surge justamente el rol de la defensa, pero también de las artes, de la imaginación, del relato y del relato hecho en comunidades. Entonces, yo creo que yo me quedo con eso, dentro de como esos como esfuerzo de proponer otros imaginarios que muchas veces van a tener como un impacto o un horizonte distópico, pero que pueden verse reinyectados por la esperanza de la cual hablaba Carolina justamente. Quiero abrirle el espacio para hacer comentarios, preguntas. Hay un micrófono que está circulando,
Así que si levantan las manos, le pasaremos el micrófono. Creo que vamos a tomar 4 preguntas y después dejaremos un espacio para las respuestas. Ánimo, ánimo. Soy vinculado soy muy conectado con ustedes arriba, así que se agradece y a lo mejor también soy demasiado bueno para hacer preguntas. Al menos iniciar las conversaciones. Yo creo que lo importante de lo que pasó en Juncal, lo que hizo reflexión Juan Pablo, esto es un comentario más que pregunta, pero se puede profundizar, es simplemente el cambio de narrativa. O sea, en casi todas las personas conversando estamos dando vuelta a cómo se conversan de los grandes temas que se han ido impuestos en nuestra memoria e historia colectiva. Y entonces en cada movimiento, en cada actividad, esfuerzo conceptual, hay que partir con yo diría, partir con un cambio de narrativa. Eso fue el éxito de Juncal. Eso es lo que estaba hablando la Carolina, también Juan Pablo y Francisco. Es cambio de lenguaje, y digo que Juan Pablo es un experto en el dar vuelta al lenguaje. Y yo recuerdo, para terminar, un activista de paz que fue un profesor mío, al final él me hizo saber del lenguaje de guerra. Nosotros hablamos de bombardeo, se habla de ganar, el lenguaje de guerra está permeado en nuestro lenguaje cotidiano. Entonces, solamente en percatar de cuánto nosotros somos parte de ese concepto, cómo hemos naturalizado la guerra en nuestro día conversado, es un primer inicio en poner atención en cómo se puede dar vuelta a las narrativas, al enfrentado con estos conversaciones, conflictos. Eso. Gracias. Muchas gracias. Yo vengo del Valle de Aconcagua, formo parte de la coordinadora que mencionaron Carolina y Jorge, y quisiera compartir un poco el testimonio también de cómo hemos vivido desde los territorios este último tiempo, que desde que yo recuerdo haber empezado a entrar al mundo del activismo y la defensa de nuestros bienes comunes, el tono era normalmente de protestar, reclamar, cómo llamamos la atención para que alguien haga algo, y siento que efectivamente hemos estado aprendiendo a punta de pegarnos hartos cabezazos contra la muralla sin poder avanzar, que por ahí no era. Y como mencionaban los chicos en sus presentaciones, recientemente empezamos a entender cómo la espiritualidad, el arte y la cultura estaban tan íntimamente relacionados con esto que nosotros buscábamos visualizar y buscar apoyos. Y también hemos visto que la academia se está acercando a los territorios. Aconcagua hoy día es objeto de estudio de investigaciones de varios científicos que están estudiando nuestra cuenca y otras a la vez, y que están haciendo grandes esfuerzos por hacer ciencia con la ciudadanía, que nosotros también lo valoramos mucho. O sea, cuando empezamos a converger y a darnos cuenta que finalmente estos problemas son de la humanidad y que son urgentes y que desde todos los ámbitos humanos posibles tenemos que tratar de empezar a empujar hacia soluciones nuevas, probablemente la tecnología va a ayudar, pero no va a ser la solución para los problemas del futuro. La solución va a venir desde un cambio de conciencia, de perspectiva, desde reemplazar la competitividad por colaboración y el pesimismo por esperanza. Y en ese trabajo estamos ahora en los territorios. Creemos que ni las autoridades ni las empresas van a resolver nuestros problemas, porque las autoridades están de paso y las empresas, ¿para qué decirlo? Pero quienes habitamos los territorios tenemos mucho que decir sobre cómo queremos vivir, qué queremos dejarle a las generaciones que vengan. Y desde ahí es que tenemos que tratar de unirnos y trabajar en conjunto. Así que agradezco este tipo de instancias, me parece que son luces de para dónde tenemos que avanzar. Muchas gracias.
Hola, hola. Juan Pablo, te quería, no sé, yo tengo una visión particular de la desvirtualización en fondo del rifle, por ejemplo, como se inventó para defensa y caza, para alimentarse, y cómo las guerras son, en el fondo, son ilegales. Si uno lo piensa, son ilegales. Por eso existen los ministerios de defensa. Entonces, la industria armamentista desvirtúa todo para un negocio que en el fondo ande y se mete en territorios políticos, sociales, culturales, todo eso. Había una cuarta. Ay, hola. Hola, mi nombre es Marcela. Mi pregunta es para Francisco, que quedó hecha la pregunta de quién es responsable, o sea, qué pasa si es que somos nosotros los responsables de este calentamiento rápido o es el ciclo del planeta que se ha ido viviendo o que se ha vivido muchas veces, esto como de respiración del planeta que se congela, se descongela, etcétera. O esa es la pregunta que ustedes están haciendo, ¿cierto? Están investigando si es que este calentamiento que hay ahora tiene más que ver con nosotros los humanos. Mi pregunta es, ¿cuándo la ciencia va a tener esa respuesta? ¿Es una respuesta pronta o no? Porque, claro, yo creo que desde el punto de vista, o lo he escuchado de los científicos, todos estos testigos de hielo que pueden sacar, o las muestras submarinas, que ya prontito podría estar la respuesta. Porque, ¿qué me pasa? Que he escuchado que muchas personas dicen, mira, puede ser o puede que no sea nuestra responsabilidad, y un poco es muy fácil quedarse en eso. Y incluso gente educada lo dice, no, esto es causa de un ciclo del planeta que es natural. Pero yo creo que cuando los científicos realmente digan, mira, esto está así, ya no tenemos nada más que hacer que asumir las responsabilidades o ver cómo podemos mitigar. Entonces, el mundo científico tiene mucho que decir ahí. Y la investigación que estás haciendo tú en estos lugares también. Entonces, quería saber cuándo es esa respuesta. Entonces, le voy a dar la palabra para responder sobre algunos de esos comentarios, preguntas sobre, bueno, desde testimonios de este efecto de cambio de narrativa que se dio en la Coordinadora de Defensa para el Glaciar Juncal, ¿no? Lo que comentabas tú, Jorge, de pasar de la protesta a la propuesta. De cierta manera, aunque Francisco no lo mencionó, hay también esta pregunta de cómo las limitaciones a las cuales se enfrentan también las ciencias a veces para transmitir como advertencias y conocimientos, y la manera en que, como este impulso que se da, por ejemplo, en universidades, en tareas de divulgación, tiene justamente que ver con movilizar otras herramientas, que muchas veces son herramientas culturales, creativas, espirituales. Entonces hay este eje, por una parte, de la pregunta más puntual dirigida a Juan Pablo sobre cómo esta paradoja aparente entre un negocio global enorme como para financiar una actividad ilegal en sí misma, y la cuarta intervención que tenía que ver con quizás la diferencia, para resumirlo, entre detenimiento de los glaciares y detenimiento acelerado de los glaciares, la acción antrópica, los efectos de esta acción, y cuándo podremos esperar tener una respuesta sobre un horizonte de, no sé, de colapso o de salvación. No sé quién quiere empezar. Ya, voy a darle, tomando lo que decía Tomás, el cambio en la narrativa, nuestro amigo Álvaro Serena, que por ahí había una imagen que tú mostraste, hace rato que está hablando que Chile no es un país minero, sino que Chile es un país de montaña y de glaciares. Y agradezco profundamente que se entreguen algunos números precisamente para sostener ese cambio de narrativa. 75% de los glaciares están en Chile, de la cordillera. Nos ayuda a sostener ese cambio de narrativa y posicionarlo en todas las esferas que sean posibles. Respecto a un tema de la espiritualidad, del arte, las culturas, en las causas socioambientales, por Dios que han sido importantes, han sido todo un hallazgo y ha sido un oasis para nosotros en la Coordinadora Concagua. Refugiarnos ahí nos ayuda a que esta utopía, que este horizonte, verlo más cerca. Nos renueva la energía, nos da más
capacidades, nos permite a incorporar más almas, más voluntades a estas luchas socioambientales. El tema del lenguaje y la narrativa es muy importante. Cuando te hablan de la pesca, en algún minuto Chile es el cambio de la pesca, de la pesquería a los centros de cultivo. Entonces uno dice cultivo y dice, mira qué bonito, tiene una implicancia de, voy a cultivar peces. Veamos lo que está pasando en la industria del salmón. Pero te hablan de cultivo y uno queda con la imagen de que está todo bien ahí. Ni hablar si nos metemos en las áreas protegidas que están interviniendo ellos. Entonces, eso no es un cultivo. Entonces tenemos que tener los números para cambiar esa narrativa. La podemos cambiar igual, pero el tener el sustento de esa justificación puede hacer un cambio significativo en posicionar una nueva realidad, digamos, en demostrarla, porque la realidad existe. A mí me tocó trabajar, y con esto termino, en algunas empresas asociadas a temas mineros y cultivo. Conozco la maquinaria por dentro, sé cómo funciona, sé cómo su estrategia de marketing se posiciona de tal forma para hacer que la percepción del habitante sea positiva respecto a sus intervenciones, y lo hace con la narrativa. Bueno, tenemos que salir nosotros a disputar ese espacio, y el hecho que aquí se compartan datos, números, en ese sentido nos permite ir con mucha más energía, mucha más fuerza a disputar ese espacio. Eso en términos generales. Gracias. ¿Carolina? No, yo voy a pasar la palabra. ¿Francisco? Bueno, ya, cortito porque estamos bien pasados en el tiempo. Narrativa, por supuesto, totalmente de acuerdo, y como dice Jorge, tiene que estar basada en datos duros y en datos de cifras, digamos, avaladas por publicaciones científicas para que justamente podamos defenderla. Respecto de la pregunta, por supuesto que es una esperanza, digamos, que nosotros tenemos de tratar de responder esa pregunta de manera mucho más global de lo que lo hemos hecho. Pero a mí se me olvidó destacar un dato que le va a servir a Jorge y seguramente a ustedes también. En el caso específico de glaciar Olivares Alfa, que es un ejemplo, digamos, de lo que nosotros estamos tratando de hacer con otros glaciares, el impacto antrópico local que nosotros pudimos evidenciar corresponde a un 82%. El 18% es cambio climático. O sea, en otras palabras, la contaminación local sí puede, obviamente, generar el impacto mayor. ¿Ya? Es muy fácil, ¿cierto?, echarle la culpa, digamos, al cambio climático, porque finalmente no es culpa de nadie y es culpa de todos. Entonces, claramente es una excusa perfecta. Sin embargo, cuando uno ve, digamos, evidencia científica concreta, publicada, de que efectivamente podemos asignarle una responsabilidad directa a una actividad antrópica como esta, cambia la perspectiva. Y eso es lo que nosotros pudimos demostrar y publicar. No fue fácil, como lo veníamos conversando, ¿cierto? Efectivamente tuvimos bastantes problemas y dificultades para publicar este tipo de información, porque obviamente hay muchos intereses creados. Pero se puede hacer, y lo estamos haciendo con otros glaciares para poder, obviamente, objetivizar esta información. Por supuesto que hay, digamos, detalles de todo tipo, ¿no? Que la inclinación del glaciar, que la cantidad de sur que le llega, que sí, etcétera, etcétera. Pero esos son, de alguna manera, en mi humilde opinión, sin ser glaciólogo, por supuesto, intentos por tratar de justificar lo que ya no es posible justificar. Así que eso efectivamente es una buena, digamos, información que sirve para avalar, digamos, que hay que hacer acciones locales y que esas acciones locales nos involucran a todos. Los contaminantes que yo he estado mencionando, en este caso el black carbon, por ejemplo, es un contaminante de vida media corta, dura horas o a lo más días en la atmósfera. O sea, si yo dejo de emitir ese contaminante que estamos viendo que está impactando de manera importante la nieve y el hielo, mañana ya no hay impacto, a diferencia de otros contaminantes de vida media larga como el CO2, que dura cerca de 1000 años o por lo menos 200 años en la atmósfera. O sea, paramos hoy día y vamos a tener efectos 200 años más. Eso, gracias. Gracias, Francisco. Juan Pablo. Sí. No, con el tema de cambio de narrativa, claramente me aprietan así un botoncito mayor, porque llevamos muchos años trabajando con esto por necesidad imperiosa, ¿no? Y hemos entonces trabajado esto, los embalses no son lagos. Yo soy ecólogo, o sea, los embalses nunca se van a siquiera a asemejar a un lago. O sea, no son ni siquiera lagos artificiales ni manejados, no son lagos. Son un artefacto humano nefasto, por lo demás,
donde pasan todo tipo de cosas antiecológicas dentro de ellos. Las plantaciones no son bosques, ni bosques manejados. La diferencia ecológica entre una plantación de pino, eucalipto, lo que sea, avellano europeo o kiwi o lo que sea, es muy parecido. De hecho, las diferencias son siderales, ecosistémicas entre ambos, son totalmente siderales. Fíjense esto del hidrógeno verde, ya nos están tratando de pasar otra cuchufleta. Cuando ustedes descubren que para producir el hidrógeno verde porque se produce con energía renovable, pero examinen hoy día, ya está, hay personas que están difundiendo esto, para producir ese hidrógeno tú necesitas un hidrolizador gigante, 35 hectáreas, para separar la molécula del agua en hidrógeno y oxígeno. Necesitas una planta desaladora, porque no pueden funcionar con agua de mar, en el caso de Magallanes. Entonces tienen que tener una planta desaladora enorme que crea un desastre en el ecosistema costero y marino. Para poder abastecer la desaladora y el hidrolizador necesitas una fuente renovable. En el caso de Magallanes, porque es Magallanes y Antofagasta, cientos y cientos de hectáreas de aspa eólica enorme, gigantesca. Y ahora más encima se dieron cuenta de que el hidrógeno hay que transformarlo en amoníaco, porque no se puede transportar, es demasiado peligroso transportar este gas inflamable, finísimo, es demasiado peligroso. Entonces ahora otra instalación industrial para transformar el hidrógeno en amoníaco, ¿se fijan? Y este sería un negocio privado para exportar eso a Europa, para su transición energética y ecológica, otra vez a Europa, lo siento, ¿eh? Yo tengo excelentes amigos y contactos con fundaciones, con personas en Estados Unidos también, de hecho, y en Europa. Ese no es el punto, ¿se fijan? Pero hay que mirar esta cuestión macro. Después las cuencas, fíjense. Nosotros jugamos un rol súper importante en poner las cuencas, en el imaginario, incluso de los defensores de ríos y defensoras de ríos. No estaba el concepto de mirar la cuenca y la interrelación entre una cuenca y un río. Y les voy a decir algo terrible respecto a esto. ¿A quién se le ocurrió decirle minas a las mujeres? ¿No han pensado? No, esto no tiene nada de trivial ni de chistoso ni nada. La mina rica, el huevón minero, que la cuestión... Fíjense lo que es Calama. María Isabel Mansur fue muy suavecita diciendo que Calama tenía algunos problemas. Calama es un desastre socioecológico. Está todo el mundo con cáncer, pero además... ¿Por qué prostíbulos? Copiapó es lo mismo, prostíbulos, cabarets, ¿qué onda? Entonces hay que ver los ribetes incluso psicológicos. Esta profanación, se fijan, de la madre tierra, de la Pachamama. Yo no culpo a los mineros, los veo casi como víctimas, se fijan, pero genera una actitud súper extraña, depredadora hacia las mujeres. Yo trato con mis hijos y mis hijas, no usen, por lo menos delante mío, esa palabra. Que la mina es seca, más encima que esto, que la mina, es muy feo, es súper feo. A mí me carga. Entonces, esto de cambiar el lenguaje es clave. ¿Se acuerdan cuando Piñera dijo no podemos seguir desperdiciando el agua de los ríos en el mar? Lo repetían eso diputados y senadores, se los digo yo, hace unos añitos atrás, de todos los colores políticos decían la misma barbaridad. Pero un presidente no puede tener esa ignorancia, no entender el ciclo hidrológico, no entender el alma de la tierra, ¿se fijan? Las venas de la tierra, no puede. Un ejecutivo de Endesa, yo lo entiendo, es una racionalización. Él es un explotador de ríos que inventa esa racionalización para justificarse. Pero un presidente de la República no puede tener, y un diputado y un senador no pueden tener esa ignorancia. Respecto al activismo, yo soy a toda honra, he sido activista 35 años, a toda honra. Y ese activismo tiene que ser alimentado con cosas, porque está muy difícil mantener las campañas y mantener el equilibrio de uno mismo peleando contra. Yo he sido llamado ecoterrorista, talibán del medio ambiente, han dicho las cosas. Frei Ruiz-Tagle dijo que yo era un talibán del medio ambiente. Y Pablo Rodríguez Grez, terrorista de Patria y Libertad de ultraderecha, dijo que yo era un ecoterrorista. ¿En serio? Él, diciendo eso, que se dedicaban a bombardear, de hecho, torres de líneas de transmisión durante el gobierno de Salvador Allende. Entonces, el tema del activismo, te fijas, hay que mantener actividades, eso le quiero decir sobre todo a los jóvenes. Hay que practicar las artes, hay que tocar música, hay que bailar, hay que hacer escultura, pero así como un imperativo. Fíjese que los chinos
yo creo que con una intención, no, porque China está muy complicado, es obligatorio estudiar música. Que todos los chicos y chicas vean los prodigios que están saliendo del piano, del violín, porque han descubierto que la música genera fenómenos muy positivos, psicológicos, si tocas con otros y otras, mejora las capacidades cognitivas y afectivas, toda una historia. Entonces las artes son clave. Después hacer práctica. Yo lo digo todo el rato porque realmente estamos con problemas de salud mental y suicidio juvenil muy importante en todo el mundo y en Chile. Hay que practicar yoguita, hay que hacer chikung, hay que, por supuesto, ir a la naturaleza, salir de las ciudades, salir de las grandes conurbaciones urbanas, y no es fácil en estos días. Incluso en el Cajón del Maipo, privado, y todo cuesta plata, meterse en un camping cuesta plata, y la cuestión. Pero hay que buscar la naturaleza, ojalá lo más prístina posible, que es un lujo hoy día, hay que buscarla. Y después, finalmente, las actividades que yo le digo, las actividades nobles, las actividades domésticas, cocinar, hacer pancito, tener la casa limpiecita, colgar la ropa, lavar la ropa, colgar la ropa al solcito. Estas son las actividades más nobles que puede realizar el ser humano. Son tremendamente terapéuticas. Y mucha gente piensa que son para abajo ahí. Después el tema tuyo, perdona ya, pero armas que surgen como armas para la casa. Esta cuestión de la legalidad de la fabricación de las armas a mí me supera. Solo te puedo decir, te fijas que ya es francamente las armas, un fusil de sniper, ¿no es cierto?, de francotirador. O sea, ¿qué tiene que ver con la caza? Tú puedes matar a una persona a 3 kilómetros de distancia con un fusil moderno de sniper, con una bala de este porte. Se transformó en una cosa satánica, las armas, francamente satánicas. Yo estudiando esto, me metí a la página de Sig Sauer, que es una empresa suizo-alemana. Cáchense, los suizos se hacen los suizos. Y que si ustedes entran, Sig Sauer, que salen en las películas, yo creo que Arma Mortal, usan, no sé, Beretta, Sig Sauer. Y ustedes van a descubrir un mundo porque les muestran todo. Ellos quieren mostrar todo. Y les van a mostrar cómo se usan las escopetas y los rifles, y cómo se cargan y toda la cuestión. Les van a mostrar todo. Descubrí una pistola de este porte, calibre 50. ¿Saben lo que decía al lado de la pistola en la página oficial web de Sig Sauer? Tears limbs apart. Arranca miembros de una. Eso decía al lado de la pistola. ¡Puf! Te saqué un brazo. ¡Paf! Te saqué una pierna. Entonces, perdonen, yo vuelvo de la esperanza, el chikung, es que saben lo que pasa muy en serio. Tenemos que enfrentar algo que está tremendo. Y si no vemos la dimensión, hay que ser fuerte, eso sí. Hay gente que se paraliza, gente que se deprime, gente que se suicida, literalmente. Pero hay que hacer frente a la barbaridad que nos está ocurriendo para poder revertirla. Si no hacemos el diagnóstico, no vamos a poder salir, no vamos a poder revertirlo. Y lo último que quería comentarle nomás a mi colega aquí, que hay que tener cuidado porque el título de tu PowerPoint genera una cosa un poquito equívoca, porque tú dices si es antrópico o el cambio climático. Y resulta que el cambio climático, en esta oportunidad, lo estamos provocando nosotros. Entonces hay que tener nomás esa claridad, ¿no? Perdonen, gracias. Bueno, yo creo que podemos cerrar con esta invitación de Juan Pablo a practicar las artes, conectarse con la naturaleza, las actividades domésticas como formas de disidencia y de sobrevivencia. Les agradezco mucho a los cuatro para su participación, a Carolina y al resto del equipo para la organización del evento. Nos volvemos a ver en la tarde con una tercera mesa a las 3, en principio. 45 minutos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.